me acompañe I would like you to go with me en el libro de Lucas in the book of Luke 23, 39, 43. 23, 39, 43. Tal vez es un mensaje que no se predica mucho, Maybe this is a message that is not preached a o lot. tal vez este texto bíblico no se toma mucho. Or maybe this text is not taken into account. Vamos a hablar del ladrón en la cruz. Let's talk about the thieves in the cross. Una persona, un hombre A person, a man, que fue crucificado junto a Cristo who Jesús. was crucified along Jesus Christ. Fíjese, la Biblia nos dice Notice here, the Bible says que este hombre era un ladrón. that this man was a thief. Y no solo la Biblia nos enseña y habla And not only the Bible is que era un teaching ladrón, that he was a thief, sino que estando ahí crucificado junto a Jesús, but even being there crucified along with se Jesus, estaba mofando he was making de fun Dios of God en el mismo umbral de la eternidad. in the same door of the eternity. Se reía de Jesús. He laughed about Jesus. Recuerde, era un ladrón, Remember, he was a thief. se mofaba de Jesús, He made fun of Jesus. a punto de morir, He was about to ahí die. mismo en el umbral de la eternidad. There at the door of eternity, Se estaba riendo de he Jesús. was making fun of Jesus. No solo este hombre, Not only this man, sino que había otro más. but there was another man too. Veamos lo que dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Lucas 23, 39, 43. Luke 23, 39, 43. One of the criminals who hurled insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué interesante. Look how interesting. Jesús había estado más de 3 años Jesus had been for more than 3 desarrollando years su ministerio, developing his ministry, liberando, sanando, restaurando delivering, healing, and y restoration, salvando. and saving. Es decir, Jesús había salvado ya mucha gente. I mean, Jesus had already saved a lot of people. Y este es el último hombre And this is the last man que Jesús salva that Jesus saves antes de morir, before he dies, antes de ir al cielo, before he go to heaven, estando en la cruz. being on the cross. Escuche esto. Listen to this. Jesús está padeciendo. Jesus is suffering. Jesús está muriendo Jesus is dying por algo injusto. for something that is unfair. Pero el corazón de Jesús But Jesus' heart está lleno de amor is filled with love para dar salvación y esperanza, to give salvation and hope, para convertir a alguien. to convert someone. En la Biblia tenemos muchos relatos de conversión In the Bible, we have a lot of stories about de restoration toda clase. of all kinds. Escuche esto. Listen to this. Cuando vemos todas estas clases de conversión, When we see all these type of conversions, nos damos cuenta we can realize que ninguna clase social, that no social class, voy a volver a repetirlo, I'm going to say this again, ninguna clase social no social class fue descuidada por Dios. was not taken care of by God. El rico y el pobre, The rich and the poor, el malhechor, the criminal, el ladrón, the thief, fue descuidado por Dios. wasn't taken care for it. God, Todos. all of Desde el them, más pequeño al más grande. from the little one to the bigger one, Toda clase de personas, all kind of people, hombres y mujeres, men and women, tenían la opción they had the option de ser libres. of being Y eso delivered. ocurre hasta el día de hoy. And that happens until today. Hoy en día, Nowadays, ¿cuántas personas, how many people se le ha hablado del Señor, have been spoken about God, pero aún no toman la decisión de convertirse? but
but they still don't make the decision to convert. Pero ¿cuántas personas But how many people han tenido had una conversión inmediata? an immediate conversion? Una conversión An inmediata. immediate conversion. Entonces escuche esto. So listen to this. Hay personas que dicen esto. There are people who say this. Yo no creo en esa conversión inmediata. I don't believe in that immediate conversion, Pero así opera Dios. but that is how God works. Así opera Dios. That is how God works. Donde viene una persona al altar, Where a person comes to the altar le entrega su vida a Jesús. and that person gives his or her life to Recibe a Jesus. Cristo Jesús como Señor y Salvador. He or she receives Christ as Lord and Savior. Entonces ya está convertido. So that person is already Luego converted. hay un proceso. Then there is a process. Proceso de cambio, A process of change. de madurez, Of maturity. de Of restauración, restoration. de liberación. Of deliverance. Pero no por eso But not because of that. podemos poner en duda We can doubt que esa persona recibió salvación. that person received salvation. Fíjese esto. Notice this. La Biblia nos dice The Bible says to us que en solo 2 días that in only 2 days hubo 8,000 personas there were 8,000 people que se convirtieron. who converted. Solo en 2 días. Only in 2 days. Este número This es number bastante grande is quite big en tan pocos días. in so short time. Y para nosotros, And to us, aún ni siquiera llegamos a eso. we don't reach that number yet. Cuando vemos aquí en el altar When we see here in the que altar pasan 40 personas, that 40 people come, nos gozamos. we rejoice. Pero fíjese en ese tiempo, But in those times, en 2 días, 8,000 personas. in 2 days, 8,000 ¿Cómo people. estaríamos acá? How would be here Saltando como becerros en la maná. jumping there? Ojalá pudiéramos. I wish we could. Voy a decirlo, ojalá pudiéramos. I'm going to say this. I wish we could. Pero Dios quiere, But God a wants, través de este mensaje, through this que message, su iglesia despierte. that His church wakes Así que up. tome nota. So take notes. Primer principio, The first principle, nunca es demasiado tarde. it's never too late. Primer principio, First principle, muy poca gente tal vez predica few people preach sobre el ladrón about the o los thief ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, or the thieves that were crucified along sobre Jesus, este ladrón or about this que thief se convierte ahí who converts there y que Jesús lo salva and that Jesus saves en him el último instante. at last moment. Entonces, primer principio, So the first principle, nunca es demasiado tarde. it's never too late. Tome nota, Take notes. nunca es demasiado tarde. It's never too late. Este hombre de nuevo These men, again, no solo era un ladrón, not only he was a sino thief, que se mofaban de Dios, but they made fun of se God. mofaban de Jesús They made fun of Jesus en el umbral de la eternidad. at the door of eternity. Era una persona, podríamos decirlo de esta manera, We can say that this was a person desgraciada, ungrateful porque nadie se burla de otro, because no one can make fun of estando another en un person tremendo problema. being in such a problem. El cuerpo de Jesús Jesus' body había sido torturado, golpeado, azotado. had been tortured and swept. Podríamos decir de esta manera, We could say in this way, era una piltraja humana there was like a mass, a human colgado mass en un madero. hanging there in a cross. Entonces también podríamos decir So we could also say que Jesús mismo estaba caído de la gracia. that Jesus himself fell Como down from the hombre. grace. As a No man, me cambie el mensaje, como hombre. don't change the message. As a Si lo man, veo como hombre, if I see him as a man, está una piltraja humana, he was like a mass, a human mass. golpeado, He was beaten, azotado, he was whipped, escubido, he was beaten, y no está en gracia. and he was not in the grace. Pero en medio de esto, But in the middle of this, Jesús Jesus hace algo extraordinario. does something De extraordinary. nuevo, Again, primer principio. first principle, Tengo que volver a repetirlo. I have to repeat this again. Nunca es demasiado tarde. It is never too late. El libro de Mateo The book of Matthew 28:44 dice, 28:48 says, y lo mismo le injuriaban también los ladrones and the same thing the thieves say about him, que estaban crucificados con él. who were crucified along him. Entonces uno podría esperar algo distinto, So you could expect something different. hallándose ellos mismos ya en la misma condición, Finding themselves in the same condition, a punto de ir a la tumba, about to go to the grave. que sus pensamientos hubiesen cambiado. Maybe their thoughts could have changed. Estaban frente a la muerte, They were facing death.
frente a un juicio ya ejecutado. in front of a judgment that was already El done. mismo juicio de Jesús The same judgment of estaba Jesus sobre ellos. was upon them. Entonces se están burlando de Jesús. So they're making fun of Jesus. Podrían haber tenido algo de misericordia. They could have had something about mercy. Podrían por lo menos haber guardado silencio. At least they could have been in Porque ellos silence. estaban en la misma condición de Jesús. Because they were in the same condition as Y en Jesus. vez de guardar silencio, And instead of being in silence, ellos empiezan a injuriar a Cristo. they're starting saying lies about Jesus. Ya mucha gente lo injuriaba a Jesús. A lot of people blasphemed about Jesus. Había muchas acusaciones en contra de Jesús. There were a lot of accusations against Jesus. Y ellos estando en la misma condición, And they, being in the same condition, ahí colgados en un madero, they're hanging in a cross. están injuriando a Jesús. They're blaspheming about Jesus. Fíjese esto, Notice this. estos ladrones These thieves, iban a ir al infierno. they were about to go to hell. Ellos iban a ir al infierno. They were about to go to hell. Estaban al lado de Jesús, They were next Jesus, al lado del Mesías, next to the Messiah, a punto de ir al infierno. about to go to hell. Y tienen un encuentro con Jesús. And they have an encounter with Jesus. Tienen un encuentro con Jesús. They have an encounter with Jesus. El libro de Mateo y Marcos The book of Matthew and Mark nos revelan y nos hablan reveals and says to us que estos injuriaban a Jesús that these ones blaspheming about Jesus antes de que todo ocurriera, before everything happened, antes de la muerte de Jesús. before Jesus' death. Y fíjese, And notice this. la Biblia nos dice, The Bible says to de us, acuerdo a lo que acabamos de leer, according to what we en read Lucas 23:40, in Luke 23:40, que el Señor le dice, that the Lord says, perdón, el ladrón le dice al otro, I'm sorry, the thief says to the other, mire qué cambio hay ahora. look at this change. Hay un ladrón que empieza a defender a Jesús There is a thief that starts defending Jesus, y le dice a él, and he says to the other, ¿no temes a tu Dios? don't you fear God? Recuerde, lo están injuriando. Remember, he's being insulted. Y este ladrón, And this thief, que a veces nosotros hemos dicho así, and sometimes we've said this too, el ladrón bueno y el ladrón malo. the good thief and the bad thief. Pero en el contexto But in the context, no hay ladrón bueno. there is no good thieves. Lo real The real es el thing ladrón que se arrepintió. is the thief that repented himself. Eso es lo real. That is the real. Entonces este ladrón, So this thief, el que se está the arrepintiendo one who is repenting en la himself cruz, in the no es cross, demasiado tarde. it's not too late. Y le dice al otro, And he says to the other, ¿no temes a tu Dios? don't you fear God? La palabra de Dios dice en el libro de Salomón, The word of God says in the book of Salomón, Solomon, el sabio, perdón, dice, the wise says, en sabiduría, el principio de la sabiduría the principle of wisdom es el temor de Jehová. is fear of God. Eso está en Proverbio. It's in El Proverbs. principio de la sabiduría The principle of wisdom es el temor de Jehová. is the fear of God. Ahora aquí tenemos un principio de sabiduría Now here we have a principle of en wisdom este ladrón. in this thief. Él empieza a temer He started being en la cruz. having fear in Ya the no le cross. teme a la muerte. She's not afraid of death anymore. Ya no le teme a la gente que está delante de él, She's not afraid of people who are in front of him anymore. sino que viene un temor de Dios. But a fear of God comes. Yo estoy seguro de esto, I am sure about this. que hay miles de personas That there are thousands of people ahora mismo right now que están viendo este mensaje who are watching this message. y están tomando este mensaje. And they are taking this message. Y usted debe entender And you must understand que el principio that the es principle el temor de Dios. is the fear of God. Debe haber un temor de Dios, There must be fear of un God, temor verdadero, a true fear, un temor santo, a holy fear, para que usted lo entienda. for you to understand it. Dice la Biblia, The Bible says el principio de la sabiduría the principle of wisdom no es cuánto tú sepas o hayas estudiado. is not how much you know you've studied. El principio de la sabiduría The principle of wisdom es el temor a Dios. is fear of God. Entonces, So, número 2, number 2, hay una convicción de pecado. there is a conviction of sin. Anótelo. Write it down. Lo primero, The first thing, nunca es demasiado tarde. it is never too late. El ladrón le dice, The thief says, no temes a Dios, don't you fear God? se burlan, You may fun pero of him, algo cae en el corazón de ese ladrón. but something falls into that heart. No temes a Dios Don't you fear God? y empieza la salvación. And salvation begins. Algo está trabajando en el alma de ese hombre. Something is working in the soul of that man. Y el segundo principio And the second principle es la convicción de pecado. is the conviction of sins. Este ladrón This thief, es redarguido
He is rebuked de pecado. of sin. La Biblia The dice Bible says que el Espíritu Santo that the Holy es Spirit el que nos redarguye de pecado. is the one that seeks out our sins. Es decir, It means en esas horas, in that hours, mientras esto está ocurriendo, in those hours that this is happening, este hombre this man sintió sobre sí, felt upon se dio himself, cuenta he que él era realized un pecador. that he was a sinner. Ahora fíjese, Now look at here. todo el pecado de la humanidad All the sin of mankind estaba sobre Jesús. was upon Jesus. Escuche, Listen to this. era imposible It was impossible a los ojos humanos to human eyes que alguien se convirtiera for someone to convert en ese instante. at that moment. 8,000 personas 8,000 people en 2 días. in 2 days. Pero ahora, But now, en el momento más duro de Jesús, in the hardest moment of alguien Jesus, está siendo redarguido de pecado. someone has been saved from ¿Qué sins. fue lo que lo convenció? What is it that convinced that Él person? no había oído predicar a Jesús. He didn't hear Jesus preach Él before. no había oído los mensajes de Jesús. He hadn't heard Jesus before. Él no había visto los milagros de Jesús. He hadn't seen the miracles of Él está Jesus. clavado en un palo, He's there in a cross. como lo está Jesús. As Jesus was, Están en la misma condición. they are in the same condition. Están muriendo. They are dying. Los espera la muerte. They is waiting for ¿Qué them. hace? What makes? La pregunta es, The question ¿qué is, hace what makes que este hombre this man haya tenido convicción de pecado? had conviction of sin? ¿Qué puede hacer este que está clavado conmigo? What could this man do? ¿Qué puede hacer What he can do? si él no es capaz de bajarse del madero? If he cannot jump out of that ¿Cómo me baja a cross, mí? how does he will get me Eso era lo down? que le decían antes. That is what he used to say before. Él no oyó mensaje. He didn't hear the Él message. estaba viendo que todos se burlaban. He was seeing that everyone made fun of him. Los sacerdotes, The priests, la gente, people, etcétera, etc. estaban incluso blasfemando. They were even insulting him. Jesús está condenado a morir en la cruz. Jesus is there doomed to die in the cross. Las personas más importantes del reino pasaban The most important people there in the kingdom just y passed meneaban by. la cabeza, And they just moved their hands. la movían, They moved their hands. se reían. They laughed at him. A otros salvó To others he y saved. a mí sí mismo no se puede salvar. And he couldn't save himself. Fíjese esta escena. Notice that this scene, Están los dos muriendo. both of them are dying. Y este hombre, And this man, este ladrón, this thief, está viendo eso. he's seen that. Yo no sé usted, I don't know about you, pero si estuviera en esa condición, but if I were in that condition, ¿creería en la persona que está al lado suyo I would believe in the person that is next to me en la misma condición? in the same condition. No vio milagros. He didn't see the miracles. Jesús no estaba predicando nada. Jesus wasn't preaching at all. No había oído las palabras maravillosas He didn't hear the wonderful que words salían de la boca de Jesús. that came out of Jesus' mouth. No había una corona There was no crown que resplandeciera en la cabeza de Jesús, that glow in Jesus' head de oro, de perlas, of gold and pearls, sino que había una corona de espinas. but there was a crown of spines. Voy a decir esta palabra de nuevo. I'm going to say this word again. Puede ser fuerte, pero científicos lo dicen, It might be strong, but if the scientist que says ninguna persona, that no person, después de haber recibido todo lo que recibió Jesús, after receiving everything that Jesus received, hubiese llegado a ese madero could have made it to that cross con su cuerpo bien armado. with his body all tired. Quiero que entiendan. I want you to understand. Cuando nosotros vemos fotografías, imágenes, When we see pictures and images en la cruz del madero a Jesús, in the cross at Jesus, nos presentan un hombre clavado, they present ourselves a man that is con un there cuerpo bien curpido, with a well-shaped body, pero científicamente, but according to con science, todo lo que Jesús tuvo with everything that Jesus went through previo a llegar a ese madero, before going to the cross, su cuerpo his body, mutilado, golpeado, who was hurt and broken, era una piltraja. it was like a mass. Eso es lo que está viendo este ladrón. That is what that thief is seeing. Sobre la cabeza de Jesús Upon Jesus' head, hay un madero there is a cross, o una tabla. or there is a piece of Escrito. wood where it says, Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth, rey de los judíos. King of Jewish. Imagínese al ladrón mirando eso. Imagine the thief looking at that. Un cuerpo todo quebrado, A whole broken body, golpeado, beaten, en la misma condición que está él. in the same condition that he is. No hay una corona, There is no crown. no hay nadie que lo defienda. There is no one who can defend Todo him. el que pasa por delante se burla. All the ones who passes by, they may find him. ¡Ja!
Este era el rey. Oh, this was the king? Ajá. Huh? Este era el rey. This was the king? Y este hombre mira esa imagen. And this man, look at that image. Lo mira He looked at him, y sobre su cabeza dice, and over his head says, Jesús Nazareno, Jesus of Nazareth, el rey de los judíos. the king of Jewish. ¿Usted confiaría en alguien así? Would you trust someone like that? ¿Usted confiaría en alguien así? Would you trust in someone like that? Los judíos The Jewish people le habían condenado a muerte had doomed him to death, y este hombre and this man está siendo redarguido, is being rebuked. está siendo convencido He's being convinced de pecado. of sin. Sobre el ladrón Over the thief, cayó el temor. fear fell down. Es algo que falta hoy día en la iglesia. There is something that is not in the church. Es algo que falta en nuestra humanidad. There is something that is lacking in mankind. Tercer principio. Third principle. Qué lindo mensaje. What a nice message. Tercer principio. Third principle. El poder del amor. The power of love. Anótelo. Write it down. Nunca es demasiado tarde. It is never too late. Número uno. Number one. Número dos. Number two. Convicción de pecado. Conviction of sin. Número tres. And number three. El poder del amor. The power of love. Esto estamos viendo We're seeing this a través de este ladrón. through this thief. ¿Qué fue lo que lo convenció? What is it that convinced him? ¿Qué fue lo que hizo caer los velos? What is it that made all the veils to fall down? ¿Qué fue? What was it? Jesús hizo una oración de salvación por él. Jesus made a prayer of salvation for him? Le predicó un mensaje ahí. Did he preach a message there? ¿Qué fue? What was it? Lo que dijo Jesús. What Jesus said. Qué tremendo. How tremendous. Jesús dice, Jesus says, Padre, Father, perdónales forgive them porque no saben because they don't know lo que hacen. what they're doing. ¿Qué fue lo malo que hizo Jesús? What is it the bad thing that Jesus did? ¿Era malo darle vista a los ciegos? Was it bad to give sight to the blind? ¿Era malo sanar a los leprosos? Was it bad to heal all the ¿Era leprosy? malo liberar a los endemoniados? Was it bad to deliver all people with ¿Era malo demons? levantar a los paralíticos? Was it bad to rise up the paralytics? Dígame, Tell me, ¿qué fue lo malo? what was the bad thing? Jesús vino a hacer el bien Jesus came here to work y sigue well. haciendo el bien, And he continues doing well porque el bien de Dios because he comes a in través de behalf. Jesús no se ha parado. Through Jesus hasn't stopped. Entonces, ¿qué fue lo que convenció a este ladrón? So what is it that convinced this thief? Jesús dice, Jesus says, Padre, Father, perdónale. forgive him. En ese instante, In that moment, este ladrón this thief cayó en convención, fell into conviction. fue convencido He was convinced de pecado. of sin. Él tiene que haber dicho, He must have said, ¿cómo este hombre how is it that this man que lo han azotado, who has been beaten, lo escupieron, he was le spit, mecieron las barbas? he rashed all the Si beard. yo pudiera bajar de aquí, If I could come down from here, voy y golpeo al que me golpeó. I go down and I will hit back the one Si who yo beat pudiera me. bajar de aquí, If I could come down from here, ojo por ojo, diente por diente, eye by an eye, teeth by a teeth, y a él le hicieron más de lo que me hicieron a mí. and he received more than I received, ¿Y cómo él puede decir how could he say a su padre, to his father, perdónales? forgive them? Eso es lo que tiene que haber pensado este hombre. That is what this thief must have thought. Este ladrón tiene que haber dicho, This thief must have said, este hombre this man, tiene un espíritu distinto al mío. he has a different spirit. Porque si yo pudiera bajar, Because if I could come down, yo me vengaría. I would revenge. Yo no podría perdonarlo. I couldn't forgive him. Y menos And except podría pedirle a Dios que los perdone. I could ask God to forgive him. Yo llamaría el fuego sobre ellos, I will call fire upon them que los consuma. to consume them. Clamaría a Dios I will cry out unto para God que el fuego de Elías so that the fire of Elijah descendiera y los matase. could descend upon them and kill Los them. barrería de la tierra. I will whip them out from the earth. Si tuviera un poder para vengarme, If I could have the power to revenge myself, yo lo haría. I would do it. Pero él dice, But he says, perdónales. forgive them. No saben. They don't know. Ese grito conmovedor de Jesús, That moving shout of Jesus que oye este ladrón, that this thief hears, como lo oye el otro también. as the other one is also hearing it,
Padre, Father, perdónale. forgive them. Jesús no tiene ya fuerzas. Jesus has no longer strength. No puede respirar. He can no longer breathe. Usted tiene que entender algo. You must understand something. ¿Por qué los crucificaban de esa manera? Why were they crucified like that? Porque llegaba un momento Because there comes a en que el moment peso del cuerpo caía where all the weight of the body fell y down desgarraba esta parte de aquí and turned out all these parts, y apretaba. and they tied, Y la persona and the person, se empezaba a ahogar. that person started joking. No era solo los azotes, It wasn't only the whipped, no era solo los clavos que le it pusieron, wasn't only the nails that they sino put, que ahora él no tiene el aire. but now he doesn't have the air Y con ese anymore. poco aire que tiene, And with that few air that he has, desgarrador, that is no lo longer mismo que está sintiendo el otro ladrón, the same thing that the other el thief que is está feeling. mirando esta escena. The one that is looking at this scene, Jesús saca un aliento. Jesus pulled out a breathing. Padre, Father, perdónale, forgive them. no saben They don't lo know que hacen. what they're doing. El que me meció la barba, The one who ratched all el my que me beard, escupió, the one that spit at el que me me, azotó, the one who whipped el que me, clavó los the clavos, one that put all the nails in el que me, me mandó a este the lugar. one who sent me to this place. Padre. Father, No sabe. they don't know. El ladrón lo está viendo. The thief is looking at this. En aquellos tiempos In those times, era normal ver it was normal to see crucificar a ciertos hombres certain men being y crucified, acostumbraban a azotarle. and they used to beat them. Este hombre también había sido llevado al tribunal, This man also was into court. había sido juzgado He had been judged, y finalmente por un juez and finally by a judge, condenado a muerte. he was condemned to death. Pero nada de eso But none of that le partió el corazón a este ladrón. broke this thief's heart. Nada de eso. None of that. Los azotes, All the el whips, juicio, the judgment, la condena, condemnation, la muerte death le hace cambiar el corazón. makes this thief his heart to change. Recuerde, Remember? se están burlando, They're making fun of him. pero algo empieza a ocurrir. But something started happening. A Jesús también lo habían azotado. Jesus was also whipped. Él también está clavado en la cruz. He's also nailed to a cross. Ambos dos estaban ultrajados, Both of them were hurt. pero vino alguien But someone came, lleno de amor filled with love, que está compartiendo esa cruz. who is sharing that cross. Vino a alguien Someone came, lleno de la presencia de Dios filled with the presence of God, que está colgado al lado, who is hanging there next to that person, lleno de amor. filled with love. Recuerde, Remember, había sido azotado el ladrón. the thief had been whipped. Pasó por un juicio, He went through a trial, pero eso no partió su corazón. but that thing didn't break his heart. Lo que parte su corazón What broke his heart es el amor de Jesús. is Jesus' love. Lo que partió el corazón What broke the heart fue el amor de Jesús. was Jesus' love. Cuenta una historia There is a story que había un hijo. that there was a son. Este hijo era bien rebelde This son was in rebellion, y su padre siempre lo quería amar. and his father only wanted to love Su him. padre siempre quería demostrarle su amor. His father always wanted to demonstrate his love to him. Pero este muchacho era bien rebelde, But this young man was very rebel, pero muy rebelde. very rebel. Y escuche esto. And listen to this. Dice que el hombre está por morir. It says that the man is about to die. El padre está muriendo The father is dying, y manda a buscar al hijo. and he sends to call his son, Y el hijo no va. and the son doesn't show up. No va a ver a su padre He doesn't show up and see his al father momento de morir. at the moment that he died. Su padre quería darle unas palabras. His father wanted to give him some words, Pero ni la muerte del padre but not even the father's death conmovió el corazón del hijo. moved the heart of the son. El hombre muere The man dies, y lo van a enterrar, a sepultar. and he's going to be there buried. Y este hijo va para cumplir. And this son goes there only to compel Ninguna that. lágrima. No tears. Miraba de lejos. He just looked from far. Terminó la ceremonia The ceremony stopped, y el muchacho se fue. and the boy just go away.
pero luego tenían que leer el testamento. But then they have to read the testament. Así que él va para cumplir, So he goes only to abide, creyendo que el padre no le había dejado nada. believing that the father hasn't left him nothing. Pero cuando empiezan a leer el testamento, But when they began reading the testament, el testamento estaba lleno the testament was full de palabras de amor hacia este hijo. of words of love towards this son. El testamento estaba lleno The testament was filled de bendiciones para este hijo. of blessings for the son. El padre en vida The father alive le había escrito algo a su hijo has written something to his y le había son, dejado parte de sus bienes. and he has left part of all his goods. Y él dice, And he says, pero Dios, si fui tan malvado, but I was so wicked. yo fui tan malo, I was such a bad person. ¿cómo es How is it que mi padre me dejó esto? that my father lived that? Y el amor And the love expresado en ese papel expressed in that piece of paper tocó el corazón de ese hombre, touched the heart of that man. tocó el corazón de ese hijo. It touched the heart of that son. Y él se arrepintió. And he repented himself. No había brotado ninguna lágrima There was no tear. mientras el padre estaba en el lecho de muerte. While the father was there dying, No brotó ninguna lágrima there was no tears. mientras estaban sepultando a su padre. While the father was being buried. Pero cuando leen el testamento, But when they read the testament, este joven, this young man, este hombre, this man, comenzó a llorar he began crying. y se dio cuenta And he realized cuánto le amaba a su padre. how much his father loved him. Padre, Father, perdónales, forgive them. no saben lo que hacen. They don't know what they're doing. Esto penetró el corazón This got the heart de este hombre, of this man, de este ladrón, of this thief, y fue redarguido and he was rebuked de pecado. of sin. Nunca es demasiado tarde. It's never too late. Principio 2, Principle number 2, convicción de pecado. conviction of sin. Principio 3, Principle number 3, el amor. the love. Principio 4, Principle number 4, la confesión that confession sigue a la convicción. follows conviction. No solo es que usted se convenza, It's not only for you to convince, sino que ahora tiene que confesar. but now you have to confess. Es lo que está ocurriendo con este hombre. That is what's going on with this man. En un momento, At certain point, este hombre this man, ve el amor. he sees love, El amor lo convence. and love convinces him. Ahora tiene que confesar. But now he has to confess. Ahora tiene que confesar su pecado. Now he has to confess his sins. ¿Y cómo lo confiesa? And how is it that he confesses it? Qué lindo mensaje. What a beautiful message. ¿Está aprendiendo algo? Are you learning something? Está lindo esto. This is so nice. Fíjese esto. Notice this. Este ladrón, This thief, ¿cómo confiesa? how is it that he Le dice a confesses? su compañero, He says to his partner, nosotros sufrimos justamente. we are fairly justified. Lo merecemos. We deserved it. Está diciendo, He's saying él no merece esto. he doesn't deserve this. Ya me convencí. I already convinced myself. Él es santo. He's holy. Él es bueno. He is good. Él es Jesús, He is Jesus, lleno de amor. filled with love. Y le dice, And he says, nosotros no lo merecemos. we deserve this. Para que la salvación venga For salvation to come por completo, completely, se debe confesar. there must be a confession. Confesión de pecado. Confession of sins. Usted puede tener, tiene que haber una convicción. There must be a conviction. Cuando hay una convicción When there is a conviction, verdadera, a truth, hay una confesión. there is a confession. Usted tiene que ocupar el lugar. You must take the place. ¿Qué lugar? What place? De que usted ha pecado. That you've sinned. La Biblia dice, The Bible says todos hemos pecado. we all have sinned. Fíjese esto, Notice this. el problema de Caín The problem of Cain fue que él nunca confesó su pecado. was that he never confessed his sin. Judas, Judas, el que lo vendió, the one who sold him out, no confesó su pecado. he didn't confess his sin. No se lo confesó a Dios. He didn't confess that to God. Estoy parado aquí I'm standing here para animarte. to cheer you up. Tal vez usted nunca ha recibido a Jesús. Maybe you have never received Jesus.
O tal vez usted se apartó. Or maybe you are far away from O Jesus. tal vez usted está caminando, Or maybe you are walking, pero está caminando en dos caminos. but you are walking in two paths. Es tiempo This is the time de confesar tu pecado. of confessing your sin. Confiesa tu pecado a Dios. Confess your sin unto God. No importa lo que hayas hecho, It doesn't matter what you've done. no importa lo que hayas mirado. It doesn't matter what you've looked. Confiesa tu pecado a Dios. Confess your sin unto God. Escuche, Listen to this. si usted no lo hace, If you don't do it, usted tropezará. you are going to triple. Debemos confesar We must confess nuestro pecado a Dios. our sin unto God. Número 5, Number 5, la fe en Jesús. faith in Jesus. Quinto principio, This is a fifth principle. la fe en Jesús. Faith in Jesus. Mire lo que seguimos aquí. Look what we continue here. Este ladrón, This thief, yo no sé si esto fue en 2 horas, I don't know if this happened in 2 hours, en 30 minutos, maybe in 30 minutes, en 1 hora. in an hour. Yo no sé, I don't know. yo no lo sé. I don't know about that. ¿Cuánto tiempo fue? How longer this was. Pero extraordinario. But this is extraordinary. Jesús, Jesus Jesús está salvando a alguien is saving someone a punto de morir. who is about to die. Él, Jesús, Jesus, a punto de entregar su vida, who is about to give his life está away, dando salvación. is giving salvation. La fe de este hombre. The faith of this man. Cuando hablamos de la fe When we speak about faith de Abraham, of Abraham, escuche, listen to this. costó 15 años It took him 15 years Dios trabajar en Abraham to work in Abraham para que Abraham tuviera la fe so that Abraham could have the faith de tener un hijo. of having a son. Ja. Y aquí fueron unos minutos. And here only were a couple of minutes. Este ladrón tuvo una fe notable. This thief have a notable faith, Notable. impressive one. De nuevo, Again, este hombre no había visto ningún milagro, this man hadn't seen any miracle. no está escuchando ningún mensaje, He's not listening at any message. no hay ningún llamado de salvación. There's no calling of salvation. Algo maravilloso está ocurriendo. Something wonderful is happening there. A Moisés, To Moses, para que Dios lo convenciera, for God to convince him, tuvo que tener un encuentro he must had an encounter, sobrenatural a supernatural one, con una zarza with a bush que no se consumía. that didn't consume. Pero este hombre, el ladrón, But this man, the thief, está viendo un hombre bajo su misma condición. he's seen a man under his same condition. ¿Hay alguien aquí Is someone here conectado esta mañana, esta tarde? connected this morning or this afternoon? No había ningún grupo de alabanza, There was no group of worship. no estaban los adoradores. There were no worshipers. Abraham, Abraham, perdón, dije 15, 25, me I said equivoqué. it's 25 years. 25 años. 25 years. Dios tuvo que trabajar con Abraham, God had to work with Abraham, afinando la fe de Abraham. working in Abraham's faith, Y en un par de minutos, and only in a couple of minutes en unas horas, no lo sé, or in hours, I don't know, Dios God, a través de Jesús, through Jesus, en el amor, in the love, convence a este hombre. he convinces this man. Wow. Wow. Fíjese esto. Notice this. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que cuando Cristo está en la cruz, that when Christ is at the cross, ni los discípulos estaban ahí. not even the disciples were there. Ellos habían visto a Jesús resucitar muertos, They had seen Jesus resurrected to death. habían visto las obras de Jesús, They had seen the works of Jesus, pero la fe but faith se les debilitó. was weak. Lo habían abandonado, They abandoned Jesus. habían olvidado todo lo que el maestro le había enseñado. They have forgotten everything that the teacher taught them. En cambio, en medio de las tinieblas, But instead, in the middle of darkness, este ladrón this thief tiene la fe en Jesús. has faith in Jesus. Los judíos lo habían clavado The Jews nailed de him pies y manos. of feet and hands. Él tenía el ladrón los ojos abiertos The thief had his eyes y sus open, ojos estaban en Jesús. and his
his eyes were in ¿En Jesus. quién están tus ojos? Who are your eyes placed on? Los ojos de él estaban en Jesús. His eyes were in Jesus. La Biblia dice The Bible says en el libro de Romanos in the book of Romans que es con el corazón con el que se cree. that you believe with your heart. Aquí este ladrón Here this thief tiene una fe digna has a worthy faith de ser imitada. of being imitated. Número 6, Number 6. sexto principio. This is the sixth principle. No se avergonzó de Jesús. He didn't embarrass himself about Jesus. Él no se avergüenza. He's not ashamed of Jesus. Lo siguiente que hace este ladrón, The next thing that this thief does, en medio de toda esta sombría situación, in the midst of all this situation, en la hora más negra del peregrinaje de Jesús, in the blackest path of Jesus, aquí en la tierra, here on earth, en la hora más negra de la humanidad y del mundo, in the blackest hour of mankind here in en the donde world, todo el pecado del mundo where all the sin of the world estaba sobre Jesús. was upon Jesus. El cielo está cerrado, The heaven is closed, cerrado bajo 7 llaves. closed over 7 keys. Está colgando en un madero. He's hanging on a cross. Lleva los pecados. He carries the sin. Maldito el que es colgado en un madero. Curse is the one that is hanging La on a maldición cross. del mundo estaba sobre Jesús. The curse of the world was upon Jesus. Aún Dios esconde el rostro. Even God hides his face. Su rostro lo esconde Dios de Jesús. God hides his face from Jesus. Wow. Qué tremendo. How tremendous. Este hombre This man, mira a Jesús. he looks at Jesus. Lo mira. He looks at him. No se avergüenza. He's not ashamed. Todos los días Jesús Every single day Jesus veía el rostro de su padre. saw his father El face. padre le decía cuánto le amaba. The father told him how much he loved him. Pero ahora Jesús está solo. But now Jesus is alone. Está ocupando tu lugar y mi lugar He's taking your place and my place en aquel madero. in that cross. Muchas veces Many times Dios dijo, God said, este es mi hijo amado. this is my beloved son. Pero ahora But now el cielo está cerrado, the heaven is closed bajo 7 llaves. under 7 keys. Dios su rostro lo esconde. God hides his face. El pecado del mundo está sobre Jesús. The sin of the world is upon Jesus. Qué terrible escena. How terrible sin. Los discípulos no están. The disciples are not there. Se le llama a Jesús que está maldito. They are saying that Jesus is cursed. Uno de sus propios discípulos lo vende, lo entrega One of his own disciples sold him away por 30 piezas de plata. for 30 pieces of silver. Los hombres principales de aquel lugar se burlan. Many people from those places made fun of him. A otros salvó He saved others y a sí mismo no puede salvarse. and he can't save himself. Jesús está entre la sombra de las tinieblas, Jesus is at the shadow of de la darkness, muerte, of death. y hay un ladrón And there is a thief que es lleno de fe. that is filled with faith. Después de ver esto, After seeing this, él confiesa. he confessed. Y Jesús el ladrón le dice, And the thief says, Señor, Lord, acuérdate de mí. remember me. Ahí está la confesión. There it is, the confession. ¿Cómo le llamó? How did he call him? Siento la presencia de Dios aquí. I feel the presence of God here. ¿Cómo le llamó? How did he call him? Señor, Lord, lo reconoció he recognized him como el curios, as the curious, como el Señor. as the Lord. Le llamó ahí mismo en la cruz. He called that in the cross. Señor, Lord, acuérdate de mí. remember me. Escuche, Listen, este hombre no ha hecho nada malo. this man hasn't done anything wrong. ¡Qué bendición! What a blessing. Gracias a Dios Thank God por la confesión de este hombre. for the confession of this man. Aquí vemos una fe verdadera. Here we see a real faith. Aquí vemos una confesión verdadera. Here we see a truthful confession. Si usted quiere ser salvo, If you want to be saved, tiene que tener una fe verdadera. you must have a real faith. En los momentos más difíciles del mundo, In the most difficult moments of the world, en medio de toda la convulsión
que estamos viviendo, in the midst of all this shaking that we're living para in, ser salvo, to be saved, tienes que tener una fe verdadera you must have a real faith y estar dispuesto and be a willing confesarla to confess it en medio de los hombres. in the middle of men. No importa si te hacen de lado, It doesn't matter if they no push you away. importa si se burlan de ti. It doesn't matter if they make fun of you. Si hay una convicción, If there is a conviction una conversión and a conversion, verdadera, a truthful tendrás one, una fe verdadera. you're going to have a real faith. Señor, Lord, acuérdate de mí. remember me. Escuche, Listen, esta es la confesión de fe. this is a confession of faith. Él dice, He says, le llama Señor, he called him Lord. acuérdate de mí Remember me cuando estés, when you come tu reino. into your kingdom. No fue una oración muy larga, It wasn't a long prayer, pero sí but una oración verdadera, it was a real prayer al rojo vivo to reality del corazón de este hombre. of the heart of this man. Él no pidió un libro de oración, He didn't ask for a book of prayer. no dijo cómo se hace la oración de salvación. He didn't ask, how do you make the prayer? No tenía cómo hacerlo. He didn't know how to do it. Solo dijo, He just said, exclamó, he cried out. simple, It was simple poderoso, and powerful. acuérdate de mí. Remember me. No era una oración larga, elocuente, con lindas palabras. It wasn't a long prayer with nice words. Solo pronunció He only said una oración. a prayer. Acuérdate, Remember. acuérdate de mí. Remember me. La última mirada The del last, mundo a Cristo. the last look of the world to Christ. Estoy terminando. I'm already finishing. La última mirada del mundo a Cristo. The last look of the world to Christ. Fíjese esto. Notice this. Cuando muere un gran hombre en la tierra, When a great man dies on earth, toda la gente está esperando everyone is waiting conocer, ansioso de conocer to know sus últimas palabras y actos. his last words and acts. Cuando muere un artista, When an artist died, un presidente, or a president, una persona connotada, a person that is well known, hay una ansiedad there is an anxiety para conocer to know lo último que dijo. the last thing that that person said. Jesús Jesus, está entregando su vida, he's giving his life away. está a punto de morir. He's about to die. Hay poca gente ahí alrededor. There are a few people there around him. Es el último instante It's the last moment en que el mundo in which the world puede ver a Jesús can see Jesus aquí en la tierra here on earth de manera natural, as a natural way, clavado en aquel madero, nailed to that cross, peleando contra los principados, los demonios y las potestades. fighting against principalities, demons, and powers. El poder de Dios The power of God sacó a Jesús removed Jesus de las mismas garras de Satán. from the same claws of Satan. Está en el momento más crucial, He's in the crucial moment, más difícil. the most difficult one. Y hay un ladrón And there is a thief que se acaba de convencer. who just convinced himself. Hay un ladrón There is a thief que le acaba de entregar su vida. who just gave his life away. Es el último instante It is the last moment donde el mundo, where the world, y damos gracias a Dios and we thank por su God palabra, for his word, porque nos muestra because he shows la us última imagen de Jesús the last scene of Jesus como hombre, as a man, como Dios as God en la tierra. on earth. Está peleando contra el infierno. He's fighting against hell. El león de la tribu de Judá The Lion of Judah está tribe, peleando contra el infierno. he's fighting against hell. Y mire, And look, en el último instante, at the last moment, lleno de amor, filled with Jesús love, le dice, Jesus says a este ladrón, to this thief, hoy
Today, estarás conmigo you're gonna be with en el me reino de mi Padre. in my Father's kingdom. Hoy estarás conmigo Today, you're gonna be with me en el momento más crucial, in the most crucial moment, en el momento más doloroso. in the most painful moment. Todo su cuerpo All his body golpeado, was beaten, pero él tiene a alguien but he has someone que se está arrepintiendo, who is repenting, que está confesando su pecado, who is confessing his alguien que sins, fue redarguido de pecado, someone who was convinced of sin, alguien que le dice, Señor, someone who says, Lord, acuérdate de mí. remember me. Jesús está dolorido. Jesus is there in pain. Él podría haber dicho, He could have said, por tu culpa, because of por tu you, culpa, because of you, estoy aquí. I'm here. Yo pagaré mi precio. I'm gonna pay my Paga tú tu price. precio. You pay your price. No es así. It's not like that. Jesús dice, Jesús le dice, Jesus says, hoy estarás conmigo today you will be with me en el paraíso. in paradise. Qué tremendo. How tremendous. Jesús peleando con el mismo infierno Jesus fighting with hell por su itself propia vida. for his own life. Todos los demonios haciendo fiesta. All the demons there having a party. Satanás tenía la fiesta más grande, Satan has the greatest party there in hell, creyendo que había ganado. believing that he had won. Y en medio de todo eso, And in the midst of all that, Jesús Jesus le arrebata un alma más. take one more soul. Oh my God. Alguien debería dar un aplauso o algo. Someone should clap there or something. En medio de toda esa situación, In the midst of all that situation, Jesús mismo peleando contra el infierno. Jesus fighting with hell itself. Jesús mismo peleando contra todos los demonios. Jesus himself fighting against all demons. Jesús mismo peleando con su propia carne. Jesus himself fighting against his flesh. Completamente solo. Completely alone. El cielo se había cerrado. The heaven was closed. El Padre había apartado su rostro de The él. Father hid his face Pero from él no him. olvida su propósito. But he doesn't forget his purpose. Oh my God. Oh God. Él no olvida su propósito. He doesn't forget his purpose. Y en medio de todo eso, And in the midst of all that, Jesús Jesus le arrebata takes un alma. a soul. Jesús no pone su vida primero. Jesus doesn't put his life Jesús first. no pone su familia primero. Jesus doesn't put his Te estoy family hablando first. esta mañana, esta I am tarde. talking to you this morning, this Jesús no afternoon. pone su trabajo primero. Jesus doesn't put his job first. Jesús no dice que yo estoy enfermo. Jesus doesn't say, oh, but I'm Es que a mí sick. me duele la panza. I have a belly Es que pain. nada. Oh, nothing. No importa el dolor que él mismo está pasando. It doesn't matter the pain that he's feeling. Jesús sabe su llamado. Jesus knows his Jesús calling. sabe su propósito. Jesus knows his purpose. Usted fue llamado para reconciliar al hombre con Dios. You were called to reconcile God with Tenemos el man. poder de la reconciliación I call the power of a través de resurrection Jesús de Nazaret. through Jesus of Nazareth. Jesús deja todo su dolor de lado Jesus lifts all his pain y él away. dice, And he says, él me acaba de reconocer, he just acknowledged él me. me acaba de decir, He just said to me, acuérdate de mí. remember me. Voy a dejar todo mi dolor de lado. I'm going to leave all my pain Voy a away. dejar todo lo que estoy pasando de lado. I'm going to leave everything that I'm Y going le through voy a aside. arrebatar esta alma al diablo. And I'm going to steal the Le soul voy to a the devil. arrebatar esta alma al infierno. I'm going to steal this soul Yo from mismo hell. ya estoy casi allá. I myself am already there. Tengo que pelear 3 días más allá mismo. I have to fight for 3 more Pero days over there. antes, But before, Le voy a arrebatar esta alma I'm going to take this soul al away infierno. to hell. El león de la tribu de The Judá. lion of Judah El león de tribe. la tribu de Judá The lion of Judah está tribe. moribundo. He's there Y de la suffering. misma fauce de Satanás And in the same place, Satan, le arrebata un alma. he takes a soul. ¡Qué glorioso momento! What a glorious ¡Qué moment. glorioso momento! What a glorious moment. Jesús le arrebata un alma. Jesus takes a soul away. Jesús le dice, And he says, eres libre, you are free. eres libre. You are free. ¡Qué contraste! What is the contrast? Por la mañana, By the morning, llevado como un pobre reo. he was carried as a poor image. Estoy hablando del ladrón. I'm talking about the thief, Maldiciendo, cursing, maldiciendo, cursing. apostatando He was there contra el apostating mismo Hijo de Dios. against the Son of God. Y ahora And now recibe salvación. he receives salvation.
Qué contraste, What a contrast. qué contraste. What a contrast. Gloria a Dios Glory to God en las alturas. in the Qué highest. cambio más grande. What a greatest shift. Un pecador A sinner condenado por la mañana por los hombres, who was condemned in the morning by men. llamado vil, He was called a vil, inservible, who was useless. y por la noche And by night, está cenando he is dinner junto al Cordero. with the Lamb. Cristo dispuso todo. Christ gave everything. Por la mañana, By the morning, vil, he was a vil. y por la noche, And by night, caminando walking por las calles de oro by the path of y el gold mar de cristal. and the sea of crystal. Alguien tiene que decir amén. Someone has to say amen to that. Alguien tiene que decir amén. Someone has to say amen to that. Cuando Cristo Jesús When Christ Jesus dice esta palabra, says these words, consumado es, it is finished. consumado es. It is finished. El corazón de ese ladrón The heart of that se thief llenó de gozo. was filled with joy Cuando oyó esa palabra, when he heard that word. este ladrón This thief está lleno de gozo is filled with porque joy dice, because he mi says, salvación my salvation está completa. is now Hace complete. 2000 años atrás, 2,000 years Cristo te dio ago, la salvación. Christ gave you Hace salvation. 2000 años atrás, 2,000 years Jesús ago, dijo, Jesus si te said, llaman vil, if you are called vil, si te llaman vil, if you are called si la vil, gente se ríe de ti, if people make fun of aunque you, te dejara tu madre y tu padre, even though your mother and your yo, parents leave Jehová you, Dios, I, the nunca te Lord, abandonaré. I'm never gonna abandon Cuando la you. lanza fue clavada, When the spear was hundida en there el costado de Jesús, and was there itching in the side of empezó a fluir Jesus, sangre. blood started flowing. Escuche esto, Listen to this. sin el derramamiento de sangre, Without the pouring of no blood, hay perdón de pecado. there is no forgiveness of Su sin. pecado y mi pecado Your sin and my sin ya fue perdonado. was already Así que forgiven. tenemos que gozarnos. So we must rejoice. Hay alguien que tiene que decir amén. Someone there has to say Por amen. las redes sociales, por cualquier lugar. Through the social media or any channel. Pensaba terminarlo aquí, I thought finishing here, pero voy a seguir. but I'm going to continue. Número 7, número 8. Number 7. Lo mejor que se puede hacer. The best thing that you can do. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? What is the best thing that you can do? Escucha, Listen to this. todo el que me esté oyendo, All those who are listening to me now, ¿usted quiere ser salvo? do you want to be saved? ¿Realmente quiere ser salvo? Really? Do you want to be saved? Hay alguien que me está viendo ahora mismo Is there someone watching me now que tienes que confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. who must confess Jesus as your Lord and Savior? Hay alguien que me dice, Is someone there who can say to a me, partir de este día serviré al Señor. starting from today, I'm going to serve the Lord. Seré un cristiano verdadero. I'll be a real Christian. Seguiré a Jesús. I will follow Jesus. Ya no más dobles caminos. No more double paths. Los cielos están abiertos este día. The heavens are open today. Yo anhelo en todo mi ser, I desire with all en myself, todo mi corazón, with all my heart, entrar to enter en esa temporada in that season en donde miles where thousands van a ser salvos are going to be saved en un abrir y cerrar de ojos. in a blink of an eye. Adiós. Si usted quiere ser salvo, If you want to be saved, tal vez usted no ha oído hablar de Jesús. maybe you haven't heard about Jesus. Yo no te hablo de una religión, te hablo de una relación. I'm not talking to you about a religion. I'm talking Este to you about a ladrón no había oído relationship. hablar de Jesús. This thief hasn't heard about Jesus. No había oído ningún mensaje, He hasn't heard any message. pero él abre su corazón. But he opens his heart. Entonces, So te tengo que decir algo. I have to tell you something. Usted ha estado en dos caminos, Maybe you've been in two paths. jugando a ser hijo de Dios, Playing to be a son of God. jugando con el pecado. Playing with sin. Te tengo buenas noticias. I have good news. No es demasiado tarde. It's not too late. No es demasiado tarde It's not too late para que hoy te arrepientas. so that you can repent today. Escuche, Listen to this. usted tiene que entrar en el reino. You must enter into the kingdom. La conversión de este hombre The conversion of this man fue oportuna. was right on time. Fue oportuna. It was right on time. Fue en el momento correcto. It was in the right moment. Cuenta una historia
There is a story. un cuento, This is a story. una historia A tale, a story de un muchacho of a young man que estaba en el ejército, who was in the army peleando una guerra civil, fighting a civil war. cuando supo que su hermano, When he knew that his brother, un hermano de carne, a brother in flesh, de in cual blood, nunca se había separado, of whom he has never been away from, se había alistado en el regimiento, he enrolled in the army. fue el mismo He was y himself, también se inscribió and he also enrolled bajo el nombre de su hermano. under the name of his brother. Así que ellos, estando en el ejército, en la guerra, So they were there in the war, in the army. comían juntos, They ate together, marchaban juntos, they marched together, luchaba uno al lado del otro, they fight one each other next to the other. hasta que un día Until one day, su hermano fue herido por una bala his brother was hurt by a bullet, y cayó al costado de él, and he fell down next to him. mortalmente herido. He was deadly hurt. El joven The young man, ve claramente que su hermano va a morir he clearly see that his brother is going to y la die, batalla estaba dura, and the battle was there, was por lo hard. tanto no podía hacer nada por el hermano. So there was nothing he could do for his brother. Le puso la mochila bajo la cabeza He put his bag under his head para que estuviera cómodo so that he could be there comfortable. y sobre él And upon him, se inclinó, he bent himself. se despidió de él, He said goodbye of him. le dio un beso He kissed him y le dejó and he left. para que muriera en paz. He left him to die in peace. Cuando él se alejaba, When he was walking away, el otro hermano le llama: the other brother calls him, Charlie, Charlie, ven otra vez, come here again. quiero volver a besarte. I want to kiss you again. El joven The young man se inclinó sobre su hermano herido bent upon his hurt brother, y esta vez and this time le dijo: he said, toma este beso take this kiss para mi madre for my mother y dile que morí and tell her that I died, orando por ella. praying for her. Cuando el muchacho se apartó, When the young man walked away, dijo el joven: the young man said, puedo I can oír hear que decía esto: that he said this. esta es la gloria. He's in the glory. Y le miré, And I looked at him, lleno, filled estaba de sangre, of blood, su cuerpo lleno. all his body full of blood. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Le pregunté: I asked him, ¿qué era la gloria? what is the glory? ¿Qué es la gloria? What is glory? Charlie, Charlie, el morir, dying, mirando a Cristo looking at Christ. es la gloria. That is the glory. Morir mirando hacia arriba, Dying looking up, mirando a Jesús, looking at Jesus. es la gloria. That is the glory. Es posible It is que possible mientras yo he estado predicando ahora mismo, that when I was preaching now, usted ha estado sintiendo el llamado de Dios you've been feeling the calling of God en lo más profundo de su ser. in the deepest part of yourself. Porque este día me he parado aquí Because today I stood up here no solo para llamar a aquel not only to call que nunca le ha recibido a those Jesús, who have never received Jesus, sino que hay un llamado para ti. but there is a calling for you too. Hay un llamado. There is a call. Dios te está llamando. God is calling you. Dios te está llamando God is calling you para que vuelvas. to return. Donde quiera que estés, Wherever you are at, Dios te está llamando. God is calling you. No dejes pasar esta oportunidad. Don't let this chance to pass by. Tienes que ser como este ladrón You must be like this thief que viendo a Jesús, that see Jesus, un hombre an inocente innocent man que no merecía
merecía ese castigo, who didn't deserve that punishment, Él le dice, he says, he pecado I've sinned contra el cielo y contra ti. against heaven and against you. Señor, perdóname. Lord, forgive Me me. arrepiento. I repent myself. Confieso mi pecado. I confess my Pero hoy sin. día, mi Dios, But today, my yo God, me vuelvo a ti. I return to you. Acuérdate de mí. Remember Para me. que el día que yo muera, So in the day that I die, para que el día que yo muera, so in the day that I para que el die, día que yo muera, so in the day that I mi die, mirada, my mi look, mirada, my mi look, mirada my look esté en Jesús, will be placed in el Jesus, consumador, the el consumer, único y verdadero, the only one and el true form, Mesías, the el Messiah, único mediador the only entre mediator Dios y los hombres, between God and porque no man, hay otro mediador. because there is no other Solo mediator, Jesús. just Jesus. Hay un llamado de salvación There is a calling of salvation este día, today, esta mañana, this morning, esta tarde. this Dios afternoon. te está llamando. God is calling Dios you. está llamando a la iglesia. God is calling the church. Dios está llamando a su pueblo God is calling His para que people confiese y se for arrepienta. them to confess and Para que repent, no volvamos a Él. for us to Para return to que no Him, volvamos a Él. for us to Donde return to quiera que Him, usted esté, wherever you are at. Dios te está llamando. God is calling you. Dios te está llamando. God is calling Este no you. solo es un llamado This is not only a para calling quienes no han recibido a Jesús. for those who haven't received Este es un Jesus. llamado This is a para todo calling el pueblo, for all the para people, toda la iglesia. for all the church. Jesús te está llamando.